Hola a todos y muchas bendiciones. Seguimos aquí un domingo más confinados en nuestras casas, pero confiando que Dios tiene el control de esta situación y de que pronto podremos volver a nuestro local al que tanto echamos de menos. A continuación os dejaremos un breve resumen de lo que ha sido el culto esta mañana en nuestra iglesia, así que abre tu corazón y estate preparado para lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Un abrazo y bendiciones. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Bien, pues si os parece bien, hermanos, vamos a empezar con la palabra del Señor, y me gustaría en esta mañana poder compartir con vosotros una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Así que si queréis podéis acompañarme en la lectura de la palabra del Señor.
capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y vamos a hablar sobre un personaje, yo creo que muy conocido en la Biblia, un personaje que entre los que conocemos y solemos leer la Biblia, pues ya en más de una ocasión hemos oído hablar. Os voy a animar a que tengáis los oídos bien atentos, porque en esta mañana yo creo que el Señor tiene una palabra muy buena para la iglesia, pero también para cada uno de vosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Continuamos la lectura hasta el 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y en este pasaje bíblico que acabamos de leer, nos encontramos con dos personajes, básicamente. Nos encontramos con Jesús y con Nicodemo. Jesús ya sabemos quién es, ¿verdad? Es nuestro Señor, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Pero Nicodemo aquí nos lo describe como un principal entre los judíos. Y era un hombre bastante intelectual, un hombre que conocía la Escritura, un hombre que conocía la palabra de Dios al dedillo, por cuanto él se dedicaba a enseñar. Era maestro de la ley, era maestro de la palabra. Era seguramente perteneciente al concilio político y religioso de Jerusalén. Y Nicodemo tenía inquietudes. Yo supongo que como todos y cada uno de nosotros en esta mañana y en nuestra vida podemos tener inquietudes que en un momento dado necesitamos que alguien nos resuelva. Nicodemo, dice la palabra del Señor, que vino a Jesús de noche. Y eso ya me habla un poquito de la reputación que Nicodemo quizá tenía. Él era un principal, como se ha dicho en el versículo 1, alguien importante, alguien que cuando la gente lo veía por la calle lo reconocía. Tenía un nombre, tenía una posición, era conocido entre el pueblo. Y viene a Jesús de noche, cuando nadie lo puede ver, cuando nadie está por la calle. Y él viene a Jesús, y eso me llama la atención porque él tenía inquietudes que él quería que Jesús le revelara. Él tenía inquietudes que él quería que Jesús tratara con él, pero no quería que nadie supiera que él hablaba con Jesús. No quería que nadie supiera que él tenía interés en Jesús. No quería que nadie viera que él se relacionaba con Jesús. Tenía inquietudes, y cuando él le dice al maestro, a Jesús,
Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Y me llama la atención, porque Jesús, si leemos los versículos finales del capítulo 2, podemos ver también que dice que Jesús no se fiaba de la gente porque conocía el interior de cada uno de ellos y que muchos, no todos, pero muchos se acercaban a Jesús por las señales. Muchos se acercaban a Jesús por el interés, que me sane, que me provea, que me bendiga, que me vaya todo bien. Y Jesús, conociendo el interior de todos y cada uno de ellos, dice que no se fiaba. Pero yo no creo que esta palabra sea que Jesús no se fiaba de ellos, sino que conocía el interior y sabía que a la mínima de cambio lo podían traicionar, o lo podían abandonar, o lo podían dejar, porque quizá otra cosa u otra persona les podía interesar en un momento dado más que Jesús. Sabían de Jesús, sabían las señales que hacía, pero no le conocían. Y Jesús, cuando Nicodemo le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Y quizá nosotros estamos aquí en esta mañana porque sabemos de Jesús. Sabemos que nadie hace los milagros que Él hace. Sabemos que nadie bendice nuestras vidas como Él lo hace. Sabemos que nada nos faltará si estamos con Él, si andamos cerca de Él. Pero ¿realmente conocemos al Maestro? ¿Realmente conocemos a Jesús como Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿O solo nos mueve esas señales que Él pueda hacer? Nicodemo le hizo llegar esa inquietud a Jesús. Y Jesús, antes de responderle a lo que Nicodemo quería preguntarle, se le adelantó por cuanto él ya sabía que le iba a preguntar. Jesús le dice en el versículo 3, fijaros, Nicodemo simplemente: sabemos que vienes de Dios. Aún no había lanzado ninguna pregunta, pero Jesús ya le responde y le da el secreto para la inquietud, para la pregunta que Nicodemo tenía en su corazón. Jesús le dice: mira, Nicodemo, te voy a responder antes de que me preguntes. La respuesta a tu pregunta, la respuesta a tu inquietud es que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo creo que ahí Nicodemo flipó en colores, como se suele decir, porque si ya flipaba con las señales, el hecho de que Jesús conociera la inquietud que había en su corazón, que había en su mente, y le respondiera directamente a esa pregunta, a él lo debió dejar un poco noqueado, ¿verdad? Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que me encanta cuando Jesús le responde esto a Nicodemo. Y también pienso que para Nicodemo fue algo importante el hecho de decir: realmente este hombre viene de Dios. Y ahora tengo la oportunidad de conocerle. Y en esta mañana me gustaría a ti, a todos y cada uno de vosotros que me estáis escuchando, que no soy yo la que está hablando, sino que siento de parte del Señor que es una palabra para todos y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí misma. En esta mañana tenemos la oportunidad de conocer a Jesús. Tenemos la oportunidad, además de saber quién es Él, de conocerle personalmente, de conocerle como Dios, de conocerle como Señor, de conocerle como nuestro Salvador y nuestro Rey. No es lo mismo saber que conocer. No es lo mismo saber de Jesús porque mi vecino me habla. No es lo mismo saber de Jesús porque mi amiga me ha dicho. No es lo mismo saber de Jesús porque yo he visto un cambio en aquella persona, que conocer de Jesús porque me ama, porque me sana, porque me salva, porque me habla. ¿Entendéis lo que quiero decir? No te conformes con saber de Jesús en esta mañana. Busca conocerle.
Jesús sabía que en el corazón de Nicodemo había inquietudes y en esta mañana el Señor, Jesús mismo que está entre nosotros, sabe cuáles son las inquietudes que todos y cada uno de nosotros tenemos. Jesús sabe las inquietudes que tiene Yasmín. Jesús sabe las inquietudes que tiene Balsi o que tiene Mercedes. Jesús sabe las inquietudes que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y Él quiere suplirlas, Él quiere responderlas, Él quiere tratarlas única y especialmente contigo, personalmente contigo. Lo que Jesús quiso hacerle ver y entender a Nicodemo es que él no podía basar su fe en lo que veía, en las señales. Y yo creo que en esta mañana el Señor también quiere hacernos ver a nosotros y entender que no podemos basar nuestra fe en lo que vemos o en lo que nos pasa o en la situación que estamos atravesando. Porque mientras todo nos vaya muy bien es fácil creer en Dios. Mientras todo nos va bonito, como se suele decir, qué bien ser cristiano. Mientras todo nos va bonito, tener un Dios, incluso queda bien decir gracias a Dios. Pero ¿y cuando las cosas no van tan bien? ¿Y cuando la enfermedad llama a la puerta? ¿Y cuando la falta de economía o de trabajo llama a la puerta? ¿De qué nos sirven las señales, verdad? ¿De qué nos sirven? En esta mañana Jesús quiere que le conozcas, no que sepas. Él quiere que le conozcas personalmente y que experimentes por ti mismo lo que has visto. ¿Qué has visto? ¿Enfermos sanar? Dios puede sanarte. ¿Qué has visto? ¿Que a unos les dan contratos indefinidos en plena pandemia? Dios puede proveerte. ¿Qué has visto? ¿Que la enfermedad no llama a la puerta de según quién? Dios quiere que mantengas tu esperanza viva, tu confianza puesta en Él y no en las circunstancias o en las situaciones que puedas estar atravesando. Pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en Él y no bases tu fe en la situación que te rodea. No bases tu fe en la situación que vives o atraviesas. Nicodemo escuchó la respuesta de Jesús. Os es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo tenía muy claro que eso sonaba un poco raro. Quizá tengo que volver al vientre de mi madre. Yo creo que todos hubiéramos respondido lo mismo, ¿verdad? Si viene Jesús y me dice, mira Manoli, tienes que volver a nacer de nuevo. Si yo no supiera lo que es, diría, uy, a este se le ha ido un poco la olla. Ahora, ¿qué técnica de relajación o de hipnotismo me quiere infundir para que yo me vuelva a meter en el vientre de mi madre? Pero Jesús le explicó, mira, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Lo que está claro es que en ese nacimiento nuevo, en ese nuevo nacimiento, hay cosas que deben cambiar. Y es nuestra manera de ver las cosas. Eso implicaba en la vida de Nicodemo algo importante. Implicaba acercarse a Jesús con una actitud de humildad. Fijaros que estamos hablando de un hombre que era principal entre los judíos. Era maestro, era reconocido, tenía una reputación. Pero él se acercó a Jesús y le llamó a Jesús maestro. Siendo él maestro, se humilló y se acercó a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios. Él se acercó a Jesús con una actitud de humildad. Y tuvo que reconocer también Nicodemo algo muy importante y que yo creo que todos y cada uno de nosotros en esta mañana también debemos reconocer. En algún área de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida tenemos que reconocer para poder volver a nacer de nuevo. Y es el reconocer que nuestros esquemas,
nuestros esquemas de trasfondo cultural, nuestros esquemas religiosos, de tradiciones, de experiencias, de vivencias, no son suficientes para conocer al Maestro, no son suficientes para conocer a Jesús. Debemos romper esos esquemas, porque somos muy dados a poner esquemas en nuestra vida, a querer tenerlo todo controlado y decir, mientras Jesús no se mueva de este recuadrito, lo tengo controlado. Pero cuando algo se tambalea o algo se mueve, entonces ya nos olvidamos de las señales, nos olvidamos de que es Maestro, de que viene de Dios y nos olvidamos de todo. Y eso era lo que Jesús quería que Nicodemo entendiera. Eso era lo que Jesús quería que Nicodemo hiciese en su vida. Un nuevo nacimiento, queridos hermanos y amigos, requiere un empezar. Requiere un empezar de nuevo. Requiere que nuestros esquemas tienen que romperse. Que la religión, la tradición, las costumbres, los rituales, las culturas no nos acercan más a Jesús. Mi cultura no acerca más a Jesús que la tuya, o la tuya que la mía. Mi religión no acerca más a Jesús que la tuya o que la del vecino, porque lo que realmente acerca a Jesús es nuestra intención de querer conocerle más, nuestro corazón, nuestro amor por Él, no el querer seguir rituales, costumbres o religiones. Jesús actuó así con Nicodemo. Quizá podemos pensar que fue un poco cortante, un poco chocante, ¿no? Nicodemo le estaba regalando un poco el oído a Jesús. Maestro, sabemos que eres de Dios. Y Jesús, zasca, si no naces de nuevo no entras al reino de Dios. Un poco chocante, un poco cortante. Pero es que Jesús es así de claro. Él no se anda con rodeos. Como dicen algunos, Él no se anda con chiquitas. Jesús es directo. Y Él en esta mañana nos dice, ¿quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres ir al cielo? Debes nacer de nuevo. Debes romper esquemas. Jesús nos confronta como a Nicodemo y nos enseña y nos dice que nadie que no nazca de nuevo puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese nacimiento requiere un nacimiento espiritual que ahora más abajo explicaré, más adelante. Y ese nacimiento también requiere que nuestro interior nazca de nuevo. Nicodemo era pecador, igual que todos y cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que ningún pecador puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos nacer de nuevo todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que el Señor en esta mañana nos diga, Manoli, Ana, Cristian, Andrea, Rosy, necesitáis nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Desde luego no es seguir igual. Nacer de nuevo no es cerrar el Zoom y venga, sigo con mi vida, como hasta ahora. Nacer de nuevo significa un cambio, implica un cambio, implica una decisión. Nacer de nuevo implica una transformación. Nacer de nuevo implica un crecimiento también. Nacer del agua y del Espíritu, le dijo Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y fijaros, se refiere a un nacimiento espiritual, del agua y del Espíritu. Me vais a acompañar en la lectura de Ezequiel 36. Este pasaje de la Biblia de Ezequiel 36, versículos del 25 al 27, es un pasaje muy conocido por Nicodemo. O por lo menos debía saberlo, porque Jesús es al que hizo referencia cuando él le respondió esto. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27.
Dice, te rociaré agua limpia y tú estarás limpio. Te limpiaré de todas tus impurezas y de todos tus ídolos. Te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu en ti. Quitaré de ti tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ti y te moveré a seguir mis decretos y tener cuidado de guardar mis leyes. Amén. Yo creo que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, se estaba refiriendo a este pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento. Nicodemo conocía muy bien la Escritura y conocía muy bien esta palabra, en la cual Dios mismo les estaba diciendo al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros que necesitamos ser limpios, necesitamos nacer de ese agua que purifica, que quita todo pecado para poder ver el reino de Dios. Nicodemo estaba familiarizado con esta palabra y él sabía que cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, yo puedo quitar tu pecado, yo puedo perdonar tus pecados, pero necesitas nacer de nuevo. Y eso implica una decisión, un querer nacer de nuevo, un decir, Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, límpiame con tu agua, límpiame. Y entonces Jesús en su palabra lo dice en Ezequiel, Él nos dará un corazón nuevo. Él quitará ese corazón de piedra, ese corazón manchado por el pecado, ese corazón manchado por el sufrimiento, roto por la decepción, roto por las mentiras, roto por los engaños, por la enfermedad, por lo que sea que te hayan hecho, y Jesús te da un nuevo corazón. Jesús te da una nueva vida, un nuevo comienzo. Todo lo viejo queda atrás y todo es hecho nuevo. ¿Cómo se recibe ese corazón nuevo? ¿Cómo se recibe esa limpieza de pecado y una nueva vida espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago? Nacer de nuevo no es seguir los 10 mandamientos. Nacer de nuevo no es portarse bien. Nacer de nuevo no es ser un buen cristiano que va todos los domingos a la iglesia. Como he dicho antes, eso solo son rituales. Eso solo es religión, cultura, llámalo como quieras. Nacer de nuevo implica una transformación continua y diaria en nuestro interior, en nuestro corazón. Nacer de nuevo es algo que solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos humillarnos delante del Señor, humillarnos a los pies de Jesús y decirle, Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, necesito una nueva vida contigo. Es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, cuando hay una oración tuya, cuando hay un clamor tuyo, cuando hay una decisión tuya de querer seguir con Jesús. Ya no de querer saber, sino de querer conocer, de querer experimentar. El nuevo nacimiento requiere fe. El nuevo nacimiento requiere creer, no solo saber, requiere fe, confianza, requiere creer en Jesús, requiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, requiere reconocer que Jesús es Dios. Fijaros, Juan 3:16 lo hemos leído. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él murió en una cruz, que al tercer día resucitó y que un día volverá a por su iglesia, que un día volverá a por los que le aman, un día volverá a por los que creemos en Él y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador.
Dios te ama. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Él como tu Señor y Salvador? Porque si es así, Jesús te salva. Jesús te da una nueva vida. Y el Espíritu Santo es cuando empieza a actuar. Fijaros, las tres personas de la Trinidad. Dios nos ama, por lo tanto nos entrega a Jesús. Si yo acepto a Jesús, que es el regalo que Dios me da, entonces el Espíritu Santo me da una nueva vida. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar. Y diréis, ¿pero qué tiene que hacer el Espíritu Santo? ¿O qué tengo que hacer yo cuando acepto a Jesús como mi Salvador? Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando tomas la decisión de empezar una nueva vida, cuando tomas la decisión de nacer de nuevo, simplemente tienes que dejar que el Espíritu Santo y que la palabra de Dios te empiecen a enseñar cómo caminar como esa nueva criatura que has nacido, como esa nueva persona que has nacido. Dice Jesús, y se lo dice a Nicodemo, en el versículo 7 y 8, dice, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo el que es nacido del Espíritu. Fijaros, hermanos, el efecto del aire, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo del viento. El viento no lo vemos, pero lo sentimos en nuestra cara, lo sentimos en el mover de los árboles. Podemos incluso saber de dónde viene y hacia dónde va. Y así es con el Espíritu Santo. Si yo muestro lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, debo mostrar el fruto del Espíritu. ¿Y el fruto del Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Cuando yo muestro esos frutos en mi vida, estoy dando muestras de ese nuevo nacimiento. Dice la palabra en Juan 3, unos versículos más adelante, el 20-21, dice, todo el que hace lo malo, aborrece la luz, es decir, aborrece a Jesús. Y no se acerca a Jesús por miedo a que sus obras queden al descubierto. Cuando alguien no se acerca a Jesús, es porque no ha nacido de nuevo, porque tiene miedo de que sus obras malas queden al descubierto. Dice, pero en cambio, el que practica la verdad se acerca a Jesús, para que se vea claramente que ha hecho obras en obediencia a Dios. Acércate en esta mañana a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Dile que necesitas nacer de nuevo, que necesitas un nuevo comienzo, que necesitas una nueva vida. No, pero yo ya lo hice hace 20 años, o 10 años, o 5 años, o lo hice hace un año, o lo hice ayer. Hazlo nuevamente hoy. Cada día necesitamos entregar a Jesús nuestra vida. Cada día necesitamos entregarle a Él nuestro corazón. Cada día necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Porque somos humanos y fallamos. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que nacen de nuevo deben buscar la luz y la verdad que viene de Cristo. En Colosenses dice, aquellos que habéis nacido de nuevo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Atentos, dice, y haced morir las obras de la carne, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría, mentira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas. Esas son las obras de la carne, las obras de aquellos que no han nacido de nuevo. Pero Pablo, en su carta a los Colosenses, nos dice, así que aquellos que habéis nacido de nuevo, haced morir esas obras. Haced morir ese comportamiento y poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en Jesús.
Dice, sigue la palabra en Colosenses, dice, y vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento, debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, y reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Si en esta mañana tú, en tu interior, en tu casa, en tu sofá, en tu habitación, dices, sí, quiero conocer a Jesús como mi Salvador y Señor. Quiero ser limpio del pecado y recibir esa nueva vida en Cristo. Entonces mi consejo es que busques a Jesús en oración, que le entregues tu corazón. Dile que te dé un corazón nuevo. Como dice su palabra, que Él quite el corazón de piedra y te entregue un corazón de carne, para que puedas experimentar el amor de Dios. Que su Espíritu Santo traiga un nuevo comienzo a tu vida. Que su Espíritu Santo traiga una transformación a tu vida. Que las cosas del pasado se queden atrás y puedas mirar hacia adelante. Pídele perdón a Jesús por tus pecados y empieza a caminar poco a poco, en la nueva vida que Jesús te ofrece. Y si en esta mañana me dices, bueno, yo ya he nacido de nuevo, pero tengo muchas luchas, yo también las tengo. Y yo creo que si dijéramos ahora, ¿quién de aquí no tiene luchas? Aquellos que habéis nacido de nuevo en Jesús. ¿Quién no tiene luchas? Al que levante la mano vamos a orar todos por mentiroso. Porque todos tenemos luchas, hermanos y queridos amigos, todos tenemos luchas. Pero, como dice su palabra, bueno, el Señor está para fortalecernos. Todos conocéis la palabra de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tengo luchas, tengo debilidades, pero en Cristo todo lo puedo. En alguna ocasión he leído el versículo que pone en Romanos cuando dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí sí. A veces quiero hacer una cosa porque sé que es buena, pero hago lo contrario. Y eso es la carne que me lleva, que me arrastra. Debemos agarrarnos al Señor fuertemente. Debemos poner nuestra mirada en Jesús y no apartarla ni a derecha ni a izquierda. Entreguémosle al Señor nuestra vida cada día y digámosle que Él tome el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que Él tome el control de nuestras acciones, que Él tome el control de nuestras decisiones, para que podamos ser, como he leído antes, escogidos de Dios, santos y amados. Que podamos reflejar el amor de Dios a todos aquellos que se nos acercan, que podamos reflejar el amor y la misericordia del Señor a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Amén. En esta mañana vamos a orar y vamos a hacer una oración. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, si tú quieres ese nuevo nacimiento que Nicodemo experimentó, y os digo que Nicodemo experimentó, porque más adelante, cuando leemos en la palabra del Señor y vemos que Jesús tuvo que sufrir, que Él fue crucificado, cuando Él murió, Nicodemo era uno de los que estaban a sus pies. Nicodemo era uno de los que le seguían. Nicodemo experimentó ese nuevo nacimiento. Él fue a Jesús de noche, sin que nadie lo supiera, sin que nadie le veía, pero cuando él experimentó el nuevo nacimiento en Jesús, nada le importó lo que los demás dijeran de él. Nada le importó que los demás vieran que él seguía a Jesús. ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Cómo estás? ¿Te importa lo que los demás digan de ti si saben que sigues a Jesús?
sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Sión, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo estás, vivo estás. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí nuestro culto dominical de hoy. Damos las gracias al Señor por su palabra, que como siempre es fresca para nuestra vida, y también que podamos ponerla en práctica. Amén. Os esperamos el domingo que viene en nuestro culto de celebración y durante toda la semana nuestra convocatoria de anuncios que podéis ver en cada uno de los canales y en cada una de las redes sociales que tenemos. Muchísimas gracias y que el Señor os bendiga.